Hola amigas y amigos, yo soy Mari Rolón, estás en mi canal de Todo en Crochet y el día de hoy te voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo este bonito vestido, con indicaciones para todas las tallas. ¿Te gustaría saber cómo tejerlo? Acompáñame de principio a fin a ver este video. Comenzamos. Quiero mostrarles, ya he terminado aquí mi vuelta. Voy a hacer aquí la unión en el primer punto con un punto deslizado y aquí voy a empezar a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Me voy a pasar aquí en el mismo punto bajo y voy a tejerle un punto alto. Voy a mostrarles. Ahora vamos a pasarnos aquí 1 y a la mitad, donde está el punto de la mitad o el segundo punto, tejemos un punto bajo. Me paso donde está el punto bajo y tejemos punto alto, una cadena y punto alto, así. Y luego me voy a pasar un punto sin tejer y en el que está la mitad punto bajo. Nuevamente pasamos un punto sin tejer y sobre el punto bajo tejo punto alto, una cadena y punto alto. Ahí está. Y luego paso un punto y en el que está la mitad punto bajo. Paso un punto y aquí punto alto, cadena y aquí punto alto en el mismo espacio. Me paso un punto sin tejer y tejemos el punto bajo a la mitad de los 3 puntos. Y esto lo vamos a hacer hasta completar toda la vuelta. Esta es la vuelta número 2 y solamente este punto se compone de 2 vueltas. Así es que vamos a estarlo repitiendo. Aquí ya estoy por finalizar esta vuelta, que es la vuelta número 2. Voy a pasar aquí, me paso a este espacio, ¿sí? Y vamos a tejer un punto bajo, pero al mismo tiempo este punto voy a pasar una cadena y me voy a pasar aquí para tejer, hacer un punto bajo y que me quede pegado tanto la parte de un lado como la parte del otro lado, ¿sí? Esas dos partecitas nos tienen que quedar así pegadas. Y ahora voy a empezar aquí donde tengo el punto bajo, voy a hacer 3 cadenas para empezar. Este va a ser mi punto y aquí voy a tejerle un punto alto. Me voy a pasar aquí a la mitad, aquí donde está el espacio de la cadena. Así vamos a empezar, tejo punto bajo, me paso donde está el punto bajo y tejemos 3, 1, 2 y 3. Y ahora me voy a pasar aquí a la mitad y tejo punto bajo. Una vez más me paso donde está el punto bajo y empiezo a tejer 1, 2 y 3. Y luego, a ver, vamos a volver a repetir aquí. Ahí está, ahora sí. Y ahora me paso aquí, miren donde está esa cadenita y tejo el punto bajo. Sobre el punto bajo repetimos 1, 2 y 3. Y sobre este, que es como la V, está la cadenita, ahí tejemos el punto bajo. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Estamos haciendo nuevamente la vuelta número 1. Aquí ya estoy por finalizar. Vamos a hacer aquí, aquí a la mitad del punto bajo, hago un punto alto donde comencé y luego voy a unir aquí a la mitad. Si se fijan, me quedó el punto justo a la mitad de los 3 y ahí empiezo la siguiente vuelta. Empiezo con un punto bajo, hago la cadenita punto bajo y luego me voy a donde está el punto bajo y tejo punto alto, una cadena y punto alto. Y luego me paso a la mitad, paso este punto y en el que sigue punto bajo. Paso un punto y donde está el punto bajo tejemos punto alto, cadena y punto. Ay, amigas, se me salió. Ahí va, punto alto. Ahora sí. Y miren, ya aquí ya se alcanza a ver más bonito. Punto bajo a la mitad de los 3 puntos
paso punto y sobre el punto bajo, punto alto, una cadena y punto alto. Entonces estamos haciendo una vuelta de abanicos simples. Aquí a la mitad de los 3 puntos dejemos punto bajo, paso punto y en el punto bajo dejo un abanico simple que es un punto alto, una cadena, un punto alto y me paso donde está el abanico de 3, paso 1 y en el segundo punto bajo, ¿sí? Y va a ser repetitivo toda la vuelta. Voy a terminar esta vuelta, voy a acompañarlos una vueltita más, pero ahorita ya saben cómo se va a tejer, ¿verdad? Lindo, lindo, fácil, fácil. Ok, aquí ando haciendo otra cosa que no es. Ahí vamos, un punto alto, una cadena, un punto alto y punto bajo. Completo vuelta. Ya estoy por finalizar mi vuelta. Paso 1, aquí a la mitad de los puntos, dejo un punto bajo. Paso donde está el punto bajo, dejo punto alto, una cadena y punto alto. Así vamos a finalizar de aquí en adelante las vueltas. Me voy a pasar a donde está el punto bajo y hago un punto deslizado, ¿sí? Y si se fijan, empezamos con punto bajo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues aquí hacemos estas 3 cadenas, hacemos un punto alto, me paso a la mitad donde está el abanico simple, dejo un punto bajo y me paso en esta ocasión a donde está el punto bajo y sobre el punto bajo tejemos los 3 puntos altos. Me paso donde está la cadena, punto bajo y sobre el punto bajo 3 puntos altos y sobre la cadena punto bajo y así. Ya cuando terminemos, amigos, vamos a hacerle aquí el punto alto como lo hice aquí, un punto alto aquí y cerramos con un punto deslizado, ¿sí? Y repetitivo, vuelta tras vuelta hasta obtener lo que necesitamos. Ahí en casita yo ya sé que me vas a preguntar, ¿y cómo le hago si lo quiero más grande? Ok, entonces si lo quieres más grande, aquí le vas a dejar 2 cadenas y en vez de 3 puntos le vas a dejar 5 y vas a ponerle a la mitad de los 5 puntos el enlace, ¿sí? Eso es para si lo quieres más amplio. Yo voy a aventajar y regreso en un ratito más. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cómo ha quedado este vestido. Vean, ya tengo el avance, el largo, tú lo decides, amiga. Ojo, el largo tú se lo vas a decidir, ¿ok? De todos modos les voy a dar las medidas, pero vamos a continuar. En este caso, vamos a ver cuánto es lo que mide el largo total, ¿ok? Total. El largo total tiene 36 centímetros, ¿sí? Desde la parte del hombro, que es esta, hasta la parte del largo, ¿ok? La pura falda, de lo puro blanco, ¿ok? De lo blanquito hacia abajo, tiene 23, ahí está, 23.5. Ya si lo medimos desde donde fue la separación de las mangas, serían 25.5, más o menos, ¿ok? Entonces ahí en casita, para que lo tomes en cuenta, de lo ancho, cuánto es lo que me quedó de ancho, me quedaron 40, como unos 80 centímetros de diámetro aproximadamente. Recuerden que yo tenía una cintilla y no podía hacerlo más amplio que eso. Ahora, en la parte de aquí de arriba, yo sé que me van a preguntar, en la de arriba, creo que ya lo había mostrado, no sé si ya lo había indicado, pero de todos modos lo voy a volver a medir. De aquí a acá mide 25.5, serían 51 centímetros de diámetro lo que mide. Y en la parte del cuello, vamos a ver cuánto mide en la parte del cuello, mide 10, ahí está, mire, no sé si se alcanza a ver, 10 centímetros aproximadamente, ¿sí? Entonces, bueno, yo ya tengo, vean qué bonito fue y muy fácil, ¿verdad? Y en la parte de aquí de abajo yo no le voy a aplicar nada. Vean, queda muy bonito. Si no le pones la parte de abajo, te va a quedar súper chulis. Y si se lo dejas, también te va a quedar bien bonito. Yo aquí lo que voy a hacer es cortar.
voy a cortarle y vamos a perder este pedacito de lana. Pero antes lo voy a pesar para que en casita sepan cuánto pesa. Es importante, ¿ok? Entonces vamos ahí. Ay, mi báscula tiene un poquito de polvo, amigas. Ok, vamos ahí. Ok, vamos a pesarlo aquí. Vamos a dejarlo primero en ceros, la báscula. Ahí está en ceros, ok. Y lo vamos a colocar para ver cuánto pesa. 144 gramos, amigas, ahí lo pueden observar, 143, 144 gramos, para que en casita pues lo tomen en cuenta, ok. Entonces si se fijan está ligerito, 144 gramitos, con todo el vestido ya completo, ok, todo el vestidito ya completo. Y ahora yo le voy a poner la parte del listón, ok. Me habían dicho que le pusiera este listoncito. Este listón es más grueso que el que yo había contemplado, ok. Voy a ponerlo tratando de que me quede aquí a la mitad. Es más grueso, yo había contemplado el rosita bajito, miren, este es el que yo había contemplado, pero la mayoría en casita dijo no, el que es de color más fuerte y el más grueso. Entonces yo voy a ponerle este porque la mayoría lo decidió. Entonces pasamos hacia abajo, miren, es bien fácil y nada más que sí lo tengo que poner doblado porque como es más grueso y le puse el espacio para uno más pequeñito, pero luego ya en una transmisión en vivo la mayoría dijo no, queremos el grueso. Ok, ya saben. Ahora sí, vamos a continuar todo el alrededor, ok. Y ahorita vamos a ponerlo de la aplicación. Aquí recuerdan que me habían quedado estos 3 puntos juntos, pues así lo voy a dejar, amigas. Ahí está, miren. Entonces voy a completar toda la vuelta. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de este bonito vestido. ¿Qué te parece? Téjelo en cualquier talla. ¿Se te hizo bonito? ¿Fácil? ¿Difícil? No lo sé. Voy a estar esperando tu comentario. Y nos vamos a pasar al último paso, pero primero yo quería mostrarte cómo luce así, con el puro listoncito. Vean qué hermoso luce ese punto. Y además, como ustedes pueden verlo, estuvo súper sencillito. Ahí en casita, ¿tú qué opinas, amiga? Déjame tu comentario. Aquí le dejé este lacito que es un poquito largo, yo lo sé, pero como no tenemos a la bebé todavía, entonces andamos en busca de una bebé. Ok, no para mí, amigas. A lo mejor alguna de mis hermanas se puede animar. Pero bueno, el punto es que así nos va a quedar como opción 1. Y vamos por la opción 2. Y en casita vayan votando. Opción 1 o opción 2. Vamos por la 2. Ahora vamos por la parte de la aplicación. Yo la parte de la aplicación la voy a poner o empezar a poner por la parte del lado del revés. Y más o menos voy a tomar en cuenta que me quede a la mitad. Y hay dos opciones para ponerla. En mi caso es dejarla de esta manera o dejarla así. Y yo la voy a dejar con esto para arriba y los piquitos para la parte de abajo, ¿ok? Que va a ser de esta manera. Y yo ya tengo un material o un hilo de ese mismo color. Y en este caso tú vas a irlas pegando aquí abajo o en la parte de arriba. Yo no te las recomiendo hasta arriba. Yo te recomiendo que quede un poquito de espacio en la parte de aquí para que pueda bajar un poquito a la mejor la aplicación. Tampoco la dejamos hasta acá hasta abajo porque en este caso las rosas quedarían como volando, ¿verdad? Entonces yo quiero que las rosas sí queden arriba y voy a empezar entonces aquí. Yo ya coloqué. Y como les comento, hay que hacerlo con el mismo color del material porque vamos a ir enlazando en esta parte, miren.
Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es tratar de ir fijando. Voy a ver si va a estar un poquito cerca, pero creo que es lo mejor para que en casita ustedes lo puedan observar, ¿va? Miren, yo lo que voy a hacer es ir pasando y miren cómo se va a ir asegurando aquí. ¿Sí se alcanza a ver? Ok. Entonces de esta manera voy a ir asegurando el encaje o la tira, como ustedes le quieran llamar. Ahí está, miren. Entonces a mí lo que me interesa es pasar y asegurarlo lo más que se pueda. Y como tiene esos espacios, miren, ahí se va a ir como sujetando y listo. Ok, entonces aquí yo me paso por aquí, me paso por acá y listo. Y entonces tú la vas a ir sujetando a tu gusto. Ahí está, miren. Y hay que tratar de que la rosa quede en el puro borde, amigas y amigos, ¿va? Aquí del otro lado me voy a pasar para acá y hacemos el mismo proceso. Y tú ya decides qué tan fija quieres tu tira. Aquí a mí se me hizo un nudito. Uy, amigas, voy a tener que tenerle un poquito de paciencia. Ahora sí, que se había formado ahí un nudo. Entonces ya aquí lo voy a ir pasando. Y ojo, porque hay que irlo fijando y dejando todo más o menos. Por ejemplo, si quieres dejar tus rosas aquí en el borde, pues todas las tienes que dejar en el mismo espacio, ¿verdad? Entonces para que vayas aquí colocando. Ay, amigas, andaba en otro lado, ¿verdad? Ahí está. Miren. Miren, ahí si se fijan como es el mismo color, pues no se alcanza a ver. Esto voy a completarlo y ya voy a regresar y ya les muestro ahora sí el resultado final. Mientras ahí en casita vaya checando por cuál votan, con o sin el encaje. ¿Tú qué opinas? Voy a estarte leyendo en los comentarios. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de este bonito vestido. ¿Qué les parece cómo luce? Me ha quedado justo. La aplicación no me ha sobrado nada, amigas y amigos. Aquí se alcanza a ver un poquito la unión. ¿Ustedes en casita qué opinan? ¿Les gustó? Así de fácil tú puedes tejer tu ropón para bautizo. ¿Qué les parece? Un excelente vestido o ropón para tu bautizo. Y también lo puedes volver tu vestido de primera comunión o confirmación. Yo con esto me despido como siempre, de verdad espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook y nos vemos en un próximo video. Y recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Y una excelente recomendación: si quieres tener siempre disponible este vestido, compártelo en tu perfil de Facebook o compártelo en WhatsApp a tu propio número o al número de alguien muy cercano a quien tú sepas que siempre lo vas a tener ahí disponible para solamente darle un clic. Yo soy Mari Rolón, estás en mi canal de Todo en Crochet y te veo en un próximo video. Y muchas gracias, amigas y amigos, por acompañarme el día de hoy. Enlaces anteriores en la descripción.
¿Dónde está el título? Dice más, dale clic. En un mundo de hilos y agujas, María Rolón te enseña lo que es bueno. Con crochet en las manos, creando maravillas, blusas, chales, gorros, las más sencillas. 12 principiantes a expertos, esta comunidad es un universo abierto. El arte del tejido, siempre en movimiento, unidas por lanas y sentimientos. En el arte del crochet, todo es posible con Mari Rolón. La sonrisa es audible, dejemos con amor sin importar la destreza. La mejor comunidad de tejedoras, ¡qué belleza!